Vamos a continuar con nuestro tema que era la forma paramétrica de la derivada. Concretamente vamos a abordar el tema que solo dimos la introducción en el video anterior de las tangentes verticales y horizontales. Para ello te lo voy a explicar resolviendo el siguiente ejemplo. Dice, una curva está definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrada y y igual a t cúbica menos 3t. Nos hacen tres peticiones. En el inciso A, demuestre que la curva tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y encuentre sus ecuaciones. Vamos a comenzar con el inciso A primero. Demostrar que nuestra curva tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y encontrar sus ecuaciones. Para poder hacer esto, nosotros necesitamos la forma paramétrica de la derivada. Recuerda que esto es necesario para evitarnos regresar a la ecuación rectangular. Pero no solo eso necesitamos. También necesito conocer el valor del parámetro para poder evaluar la derivada en ese valor del parámetro, es decir, necesito conocer el valor de t. Para que tú puedas conocer el valor de t, te vas a apoyar del punto que te están dando, que si tú observas está en forma de coordenadas rectangulares, es decir, la forma clásica x, y. Pero si tú tienes la forma clásica x, y, conoce los valores de x que es 3 y el valor de y que es 0. Y te puedes apoyar de las ecuaciones paramétricas para poder encontrar el valor de t. Por ejemplo, vamos a tomar la ecuación paramétrica y igual a t cúbica menos 3t y voy a intercambiar a y por su valor conocido que es el 0 y me quedaría 0 es igual a t cúbica menos 3t. Y entonces en esta parte voy a resolver esta ecuación cúbica factorizando a t como término común. Y eso me va a quedar 0 es igual a t por t cuadrada menos 3. Lo que es igual a decir t es igual a 0 o bien t cuadrada menos 3 es igual a 0. Que es lo mismo decir t es igual a 0 o t cuadrada es igual a 3 positivo, que es lo mismo que decir también t es igual a 0 o bien t es igual a más menos raíz de 3. Entonces date cuenta que tienes tres puntos para el parámetro, 0 más raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Cómo sabes con cuáles te vas a quedar? Bueno, vas a basarte en tu otra ecuación paramétrica, que es x igual a t cuadrada, y aquellos valores de t que satisfagan esta ecuación son los que te vas a quedar. ¿Cómo que satisfagan? Si tú observas, el valor esperado para x, según las coordenadas que nos dan, es 3. Entonces, de los tres valores que tú tienes aquí disponibles, t igual a 0 y t igual a más menos raíz de 3, ¿cuál sustituirías aquí en esta t? Que sí te cumpla, que te va a dar como respuesta 3. Si te das cuenta, si tomas al 0 y lo sustituyes aquí, 0 al cuadrado es 0 y 0 no es igual a 3. Por lo tanto, este valor del parámetro no sirve. Toma a más raíz de 3. Si la elevas al cuadrado, sí te da el 3. Por lo tanto, sirve esa más raíz de 3. Toma menos raíz de 3, si lo elevas al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado también es 3, por lo tanto los dos valores más raíz de 3 y menos raíz de 3 son los puntos adecuados. Eso quiere decir que cuando t valga más raíz de 3 o bien menos raíz de 3 va a atravesar exactamente el punto 3,0, es decir, en dos ocasiones se va a atravesar este punto. Cuando t valga más raíz de 3 y cuando t valga menos raíz de 3. Entonces los dos parámetros deben ser utilizados, puesto que la gráfica al cortarse a sí misma, eso es lo que está dando a entender, que si tienes dos valores del parámetro que te originan el mismo punto, da a entender que tu gráfica se está cortando a sí misma. Así que como se está cortando a sí misma para estos valores de t en ese punto, tú vas a obtener dos ecuaciones de dos rectas tangentes. Para ello voy a calcular la derivada de y con respecto de x basándome en la fórmula que te haya mostrado anteriormente, que es igual a la derivada de y con respecto de t, dividido entre la derivada de x con respecto de t. Y vamos a poner lo siguiente, derivada de y con respecto de x es igual a... ¿Cuál es la derivada de y con respecto de t? Bueno, recuerda que tu y en forma paramétrica es y igual a t cúbica menos 3t. Su derivada sería 3t cuadrada menos 3. Sobre la derivada de x con respecto de t. Tu x es t cuadrada, su derivada pues simplemente sería 2t. Y ahí lo tienes. Entonces vas a evaluar tu derivada en la forma paramétrica en dos puntos. Primero la vas a evaluar en t igual a más raíz de 3. Y esto sería igual como tener 3 por más raíz de 3 al cuadrado menos 3. Todo esto sobre 2 por raíz de 3. Entonces esto te va a quedar a raíz de 3 al cuadrado es 3. Por este 3, 9. Menos 3 te va a quedar 6 sobre 2 veces la raíz de 3. Que es lo mismo que decir 6 entre 2, 3. Entre raíz de 3 y 3 entre raíz de 3 es simplemente raíz de 3. Ahora vamos a evaluar la derivada en el otro valor del parámetro, que es t igual a menos raíz de 3. Sustituimos y te va a quedar 3 por menos raíz de 3 al cuadrado menos 3 sobre 2 por menos raíz de 3. Menos raíz de 3 al cuadrado es 3, por 3, 9, menos 3 va a ser 6. 2 por menos raíz de 3 quedaría menos 2 veces raíz de 3, que esto simplificado va a quedar como menos raíz de 3.
son tus dos valores que vendrían siendo tu pendiente de tus dos rectas tangentes. Entonces, basándonos en la fórmula punto pendiente, que es y menos y1 igual a m por x menos x1, vamos a obtener dos ecuaciones de dos rectas tangentes. La primera sería y menos el valor de y1. ¿Quién es x1 y y1? Simplemente los puntos en forma rectangular que te están dando, o sea, el 3,0. De y1 sería 0, tu pendiente, que la primera que vas a probar es con más raíz de 3, y luego sería por x menos 3. Esto se puede ver como y es igual a la raíz de 3 por x menos 3. Esta es la ecuación de una recta tangente que va a pasar por ese punto, el punto 3,0, y su pendiente es más raíz de 3. La otra recta tangente simplemente va a cambiar la pendiente porque va a ser menos raíz de 3, todo esto por x menos 3. Entonces esto va a quedar como y es igual a menos raíz de 3 por x menos 3. Esta es una segunda ecuación de una recta tangente que va a pasar exactamente por este mismo punto, pero va a tener una pendiente diferente, y esa pendiente es menos raíz de 3. Y de esta forma, al tener dos valores para el parámetro t que satisfacen esta coordenada rectangular, quiere decir que la curva se corta a sí misma en ese punto, y por tanto puedes encontrar dos rectas tangentes. Ya hicimos el inciso A. Ahora vamos a calcular lo que es el inciso B. Para el inciso B te dice encuentra un punto sobre la curva donde la recta tangente es horizontal o bien es vertical. Para ello, bueno, ¿qué tenemos que hacer para hacer eso de saber dónde la recta tangente es vertical o horizontal? Vamos a pasar a otra página para que yo pueda hacer esa parte. En esta nueva página vamos a realizar o resolver el inciso B y te pide cuándo la recta tangente es horizontal o vertical. Bueno, hay que recordar lo que te dije en el video pasado. La recta tangente es vertical cuando se cumplía la siguiente condición, que la derivada de la forma paramétrica, que si tú recuerdas tu formulita, eres la que te estoy escribiendo en este momento, podíamos decir que era vertical, primero, cuando la derivada de x con respecto de t era igual a 0 y la derivada de y con respecto de t era diferente de 0. Y podíamos decir que la tangente es horizontal cuando la derivada de y con respecto de t es igual a 0 y la derivada de x con respecto de t es diferente de 0. Entonces para ello, para poder encontrar este punto donde la recta es horizontal y donde es vertical, necesito conocer los valores de las derivadas. Si tú recuerdas, te lo voy a poner aquí, la derivada de y con respecto de t la calculamos en la página anterior y simplemente es 3t cuadrada menos 3. Y la derivada de x con respecto de t simplemente era 2t. Si no las puedes volver a calcular, ahí tienes los datos mostrados. Ahora, para saber dónde es vertical, voy a igualar la derivada de x con respecto de t con 0, pues para verificar qué punto es el valor para t que vuelve a la derivada con respecto a x, de tx con respecto de t 0. Es decir, voy a tomar a la derivada de x con respecto de t, que es 2t, y la voy a igualar con 0. Esto se puede ver como t es igual a 0 sobre 2, que es lo mismo que decir t igual a 0. Entonces, cuando t vale 0, esta derivada de x con respecto de t se convierte en 0, se cumple la primera condición. Ahora, vas a sustituir este valor de parámetro t también en la derivada de y para verificar que sea diferente de 0. Si tú lo sustituyes, queda 3 por 0 al cuadrado 0, menos 3 es diferente de 0. Por lo tanto, efectivamente t cumple esas condiciones. Cuando t vale 0, tienes una tangente vertical, puesto que la derivada de x con respecto de t se vuelve 0, y la derivada de y con respecto de t es una cantidad diferente de 0. Pero te pide el punto sobre la curva. Para que tú puedas encontrar el punto sobre la curva, simplemente vas a sustituir este valor del parámetro en las ecuaciones paramétricas y automáticamente te va a decir en el sistema de coordenadas rectangulares dónde está ubicado ese punto. Entonces, cuando t es igual a 0, vamos a poner aquí, cuando t es igual a 0, en las paramétricas tenemos x es igual a 0 al cuadrado, que daría como respuesta 0, y es igual a 0 al cubo, menos 3 por 0, que como respuesta también es 0. Eso quiere decir que en el punto 0,0 tenemos una tangente vertical. Ahora vamos a calcular cuándo la tangente es horizontal. Para hacerlo hay que averiguar ahora cuándo la derivada de y con respecto de t se va a volver 0. Te voy a poner una línea para dividir este procedimiento. Te voy a poner la derivada de y con respecto de t es 3t cuadrada menos 3 cuando esta va a ser igual a 0. Simplemente vamos a despejar a t. Te va a quedar igual a 3, t cuadrada es igual a 1, t es igual a más menos 1 porque le aplicamos la raíz cuadrada y quedaría más menos raíz de 1.
Entonces podemos decir que hay dos valores en el parámetro donde t, al ser sustituido en la derivada de y con respecto de t, la convierte en 0. Pero ahora vamos a verificar cuál de estos dos valores del parámetro, o si es que los dos, evitan que la derivada de x con respecto de t se convierta en 0. Entonces sustituimos el más 1. Si el más 1 lo sustituyes en la derivada de x con respecto de t, te va a dar 2. Si sustituyes el menos 1, te va a dar menos 2. Eso quiere decir que ambos valores del parámetro cumplen la condición de que la derivada de y con respecto de t sea igual a 0 y la derivada de x con respecto de t sea una cantidad diferente de 0. Por lo cual, como los dos son válidos, quiere decir que vamos a tener aquí dos tangentes horizontales. Para saber en qué puntos, vamos a sustituir en nuestras ecuaciones paramétricas. Ponemos cuando t es igual a más 1. Vamos a tener en x es igual a 1 al cuadrado y en y va a ser igual a 1 al cubo menos 3 por 1. X pues lógicamente va a ser igual a 1 y y va a ser igual a menos 2. Entonces la coordenada de donde vamos a tener una primera tangente horizontal es en el punto 1, menos 2. Ahora cuando t es igual a menos 1, entonces esto te va a quedar así. X es igual a menos 1 al cuadrado y quedaría en el otro. Esto va a ser igual a 1 positivo y luego sería y es igual a menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 y esto simplemente te va a quedar que y es igual a 2 positivo. Entonces el otro punto es 1, 2. Entonces en 1, menos 2 y en 1, 2 vamos a tener tangentes horizontales. ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo el problema? Saber dónde teníamos las tangentes horizontales y dónde teníamos las tangentes verticales. Entonces ahí lo tenemos. Hemos resuelto el inciso el inciso B. Ahora dice inciso C, determina dónde la curva es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para poder hacer esto vamos a pasar a una tercera página donde vamos a resolver el inciso C. Para determinar dónde la curva es cóncava hacia arriba o bien cóncava hacia abajo, tienes que recordar que necesitas conocer primero la segunda derivada. Pero como estamos trabajando ecuaciones paramétricas, da a entender que necesito conocer la segunda derivada, pero en su forma paramétrica. Te recuerdo la fórmula. La segunda derivada de y con respecto de x en su forma paramétrica simplemente era derivar a lo que era y' con respecto de t y dividirlo entre la derivada de x con respecto de t. El porqué de la fórmula pues ya te lo expliqué en el video anterior. Entonces hay que recordar cuál es la derivada de y con respecto de t para poderla volver a derivar. Voy a calcularla aquí. La derivada de y con respecto de x era igual a lo siguiente. Esta derivada de y con respecto de x era igual a la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t, donde la derivada de y con respecto de t era 3t cuadrada menos 3 y la de x con respecto de t era 2t. Esta es tu derivada. Entonces, como esa es tu derivada, hay que volverla a derivar para que tú puedas sustituir este resultado aquí en el numerador. Vamos a derivarla nuevamente. Para derivarla vamos a ocupar la regla del cociente, que te dice lo siguiente. Vamos a ver aquí cuánto sería volver a derivar esta expresión. La derivada de y' con respecto de t, porque recuerda que esto es y'. Entonces, su derivada de y' con respecto de t sería el de abajo tal cual está, por la derivada del de arriba, que sería 6t, menos el de arriba tal cual está, por la derivada del de abajo, que sería 2. Todo esto dividido entre el de abajo al cuadrado. Simplificamos un poco la derivada de y' con respecto de t y te quedaría 2t por 6t, 12t cuadrada. Luego sería 2 por 3t cuadrada, 6t cuadrada por el menos que está aquí, menos 6t cuadrada. Y luego 2 por menos 3 menos 6 por el menos de afuera, más 6. Todo esto sobre 2t al cuadrado, pues 4t cuadrada. Y esto todavía se puede reducir más. 12t cuadrada menos 6t cuadrada quedaría simplemente como 6t cuadrada más 6, todo esto sobre 4t cuadrada. Y si tú observas tienes un factor común en la parte de arriba, que es el 6, lo factorizas, quedaría 6 por t cuadrada más 1. Y en la parte de abajo quedaría 4t cuadrada. Entonces simplificamos 6 entre 4 simplificado, quedaría simplemente como 3 por t cuadrada más 1, todo esto sobre 2t cuadrada, le saqué la mitad. Aquí está entonces la derivada de y' con respecto de t. Esa derivada de y' con respecto de t la vas a colocar en el numerador de la fórmula para la segunda derivada. Es decir, te va a quedar algo así. La segunda derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y' con respecto de t, que es 3 por t cuadrada más 1 sobre 2t cuadrada. Todo esto dividido entre la derivada de x con respecto de t, donde la derivada de x con respecto de t pues es simplemente 2t.
Aquí aplicas medios, medios, extremos, extremos, porque el 2t es como si estuviera sobre 1. Y al hacerlo te va a quedar 3 por t cuadrada más 1. Todo esto sobre 2 por 2 te va a quedar aquí 4t cúbica. De esta forma. Entonces aquí puedes observar que tenemos tu segunda derivada. Ahora, ¿para qué quiero la segunda derivada? Para determinar la concavidad. Recuerda que la concavidad se determinaba en un intervalo donde, digamos, hubiera un cambio de signo. Es decir, donde si la segunda derivada evaluada en un intervalo donde no hay cambio de signo siempre es positiva, podemos decir que es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada evaluada en un intervalo donde no había cambio de signo era negativa, podríamos decir que era cóncava hacia abajo. Eso lo aprendimos en nuestro curso de cálculo diferencial en el tema de aplicaciones. Sin embargo, para ver dónde están esos cambios de signo, tú tienes que conocer dónde la segunda derivada pues se va a convertir en cero. Y si tú observas aquí esta segunda derivada, nunca se puede convertir en cero, puesto que para que se convirtiera en cero, la parte del numerador tendría que volverse cero y la parte de abajo tendría que ser diferente de cero. Pero si tú observas, el numerador nunca se va a convertir en cero porque es un número al cuadrado más un positivo, eso nunca va a ser cero. Entonces, como eso nunca va a ser cero, podrías decir no hay cambio de signo. Pero si te fijas, hay una discontinuidad. Es decir, la discontinuidad está en t igual a 0. Quiere decir que un pedazo de la gráfica puede que esté por encima del eje X y otro pedazo de la gráfica puede que esté por debajo del eje Y. Y entonces, si tú examinas eso en una parte donde está la discontinuidad, vas a evaluar primero la segunda derivada en un punto de este intervalo y si te da positiva es cóncava hacia arriba. Y luego la vas a evaluar en el otro intervalo y si te sale negativa, por ejemplo, es cóncava hacia abajo. De hecho, si tú graficas esta función, que es esta segunda derivada, tendrías algo como lo que tengo aquí mostrado en GeoGebra. De esta forma, efectivamente hay una discontinuidad en cero, pero fíjate cómo una parte de la gráfica está por encima del eje X, quiere decir que en esta parte no hay cambio de signo porque siempre está por encima del eje X, de hecho está en la parte positiva del eje Y, y en la otra parte, si tú puedes observar, está por debajo del eje X, es decir que en esta parte es negativo, pero tampoco hay cambio de signo en toda esta curva, pero si comparas estas dos hay un cambio de signo, aquí siempre va a ser positiva y aquí siempre va a ser negativa, lo puedes ver gráficamente, pero si lo quieres ver analíticamente tendrías que hacer lo siguiente. Ya viste que la posible discontinuidad está donde t es igual a 0, por lo tanto hay que partir el intervalo. ¿De dónde a dónde? Bueno, el dominio de esta función serían los reales, pero vamos a partirla en dos intervalos, menos infinito a 0, 0 a infinito, porque de esos reales hay que descartar el número que hace que lo de abajo se convierta en 0 y quedaría que este es el dominio de esa función. Entonces vas a examinar a la segunda derivada en este intervalo y en este otro intervalo. Como te dije, al graficarlo puedes observar que en el intervalo de menos infinito a 0, que es esta curva en verde, no hay un cambio de signo. ¿Cómo sabes que hay un cambio de signo? Cuando tu gráfica claramente atraviesa el eje X, ahí hay un cambio de signo. Pero aquí nunca lo atraviesa, se acerca mucho al eje X, pero nunca lo toca. Entonces no hay cambio de signo. Y en el otro intervalo que es de 0 hacia infinito, también nunca toca el eje X, o sea que aquí no va a haber un cambio de signo. Lo que te dé aquí es lo que se va a mantener. Entonces vas a agarrar un punto prueba, el que tú quieras de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, de este voy a tomar a menos 1 y voy a evaluar a la segunda derivada de y con respecto de x, la voy a evaluar cuando t sea igual a menos 1. Es un valor de prueba, como te enseñaron en cálculo diferencial. Puede ser cualquier número de este intervalo. Yo agarré el menos 1 porque se me hizo el más fácil. Y quedaría 3 por menos 1 al cuadrado más 1. Todo esto sobre 4 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, por 3, 6. Menos 1 al cubo es menos 1, por 4, menos 4. Y esto es igual a tener menos 3 medios. Es una cantidad negativa. Quiere decir que ahí la segunda derivada fue negativa. ¿Qué quiere dar a entender? Que es cóncava hacia abajo. Ahora vas a evaluar tu segunda derivada, pero en el otro intervalo. Toma un valor de prueba, el que tú quieras. Voy a tomar a 1 positivo. Al tomar a 1 positivo te quedaría 3 por 1 al cuadrado. Más 1, todo esto sobre 4 por 1 al cubo. Esto va a quedar claramente como 6 sobre 4, que es lo mismo que decir 3 medios. Esta cantidad es positiva, entonces cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno, que cuando el valor del parámetro sea menor que 0, sea de 0 a menos infinito, va a ser cóncava hacia abajo nuestra gráfica de nuestra curva paramétrica. Y cuando el valor del parámetro sea mayor que 0, o sea que estés en este intervalo de 0 a infinito, tu curva va a ser cóncava hacia arriba. Y ya con eso hemos encontrado cómo se comporta la concavidad de esta curva. Pero faltaría todavía justificarlo mediante GeoGebra para ver cómo va a quedar esto. Así que nos vamos a ir a GeoGebra. Y vamos a borrar de entrada esta función, que ya no me va a servir. Y vamos a graficar las ecuaciones paramétricas. Recuerda que para graficar ecuaciones paramétricas tienes que hacerlo con el comando curva. Con el comando curva vas a elegir expresión, expresión, parámetro, valor inicial y final.
En expresión la primera es t cuadrada, que es la paramétrica de x. Ahora la siguiente pues sería t cúbica menos 3t. En la siguiente, el valor de parámetro, pues ¿quién es tu parámetro? Pues t. ¿Cuál es tu valor inicial? No te lo dice el problema, pero ya viste que puede ser menos infinito a infinito. Vamos a tomar de menos 2 a 2 para que no se haga una gráfica tan grande. Y le das Enter. Y entonces, aquí está tu gráfica, que tú puedes observar. Ahora vamos a evaluar los puntos clave que obtuvimos. ¿Cuáles son los puntos clave? Donde teníamos las rectas tangentes horizontales y verticales. Me voy a regresar a otra página, que era esta. Para ver que se dibujen nuestras tangentes, para que tú veas que efectivamente habían tangentes horizontales y verticales. Los puntos donde decíamos que teníamos, por ejemplo, tangente vertical, era en t igual a 0, y horizontales era cuando era t igual a 1 y t igual a menos 1. Entonces regresamos a GeoGebra y vamos a dibujar esos puntos en específico. El primer punto te había dicho que era t igual a 0. Entonces vas a poner esto. Vamos a llamar un punto, por ejemplo, A mayúscula. Y vas a poner A y entre paréntesis vas a poner el 0. De esta forma. Entonces uno de los puntos de interés te da aquí el 0,0. Si tú lo observas. Otro punto voy a poner el B igual a el otro punto que era más 1. Pones entre A y entre paréntesis 1. ¿Por qué estoy poniendo la letra minúscula? Porque lo estás evaluando realmente esos valores en la curva. Que es la curva A minúscula. Entonces 1, menos 2 y aquí está. Te das cuenta, era el punto que habíamos dicho, 1, menos 2. Entonces para sacar el punto 1,2 ahora hay que evaluar la curva en el punto de menos 1 que es el otro valor del parámetro. Vamos a llamarlo C. C aquí va a ser igual a A evaluada en menos 1. Es un punto de interés. Ahora, otro punto de interés que nosotros teníamos, según lo que resolvimos en este problema, eran los puntos t igual a más menos raíz de 3, que era donde teníamos dos tangentes en un mismo punto. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a poner otro punto, vamos a decirlo el punto D, mayúscula. Va a ser igual a más raíz de 3. Y ahí está, ese punto 3,0. Luego el punto E va a ser igual a la letra A minúscula menos raíz de 3. Y ahí lo tienes. Fíjate cómo los dos se graficaron en el mismo punto. También vamos a graficar las rectas tangentes de una vez de esta parte. También se puede hacer en GeoGebra con el comando tangente. Y aquí te dice punto y cónica. Es el que tú vas a elegir. En punto, pues simplemente era en D y en E, ¿no? Porque eran dos rectas tangentes. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el punto D mayúscula. Y la cónica, o sea, tu curva paramétrica era A minúscula. Y ahí está, puedes ver tu recta tangente. Ahora, vamos a hacer otra tangente. Y aquí otra vez punto y cónica. Pero ahora el otro punto que interesa era el punto E, que era donde teníamos otro valor que era menos raíz de 3. Pones aquí E. Y aquí en cónica otra vez A. Y ahí están. Y puedes ver cómo efectivamente habían dos rectas tangentes, solo con uno con una pendiente positiva y el otro con una pendiente negativa. No hay ningún problema. Ahora, vamos a ver las otras rectas tangentes, las que eran horizontales y verticales, se supone. Entonces, las rectas tangentes, por ejemplo, la vertical estaba en t igual a 0. Entonces, vamos a crear otra tangente aquí en nuestro GeoGebra. Ponemos tangente. Y en esta parte en punto y cónica, en punto, pues voy a ver dónde era el t igual a 0, que era en el punto A. Recuerda que lo que está entre paréntesis es el valor de t, entonces sería en el punto A. Pues punto A. Y sigue siendo la misma curva paramétrica que esa minúscula. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora, no sé si la alcances. La voy a poner de otro color, porque creo que ni siquiera se nota así. Vamos a darle propiedades. Y le vamos a dar aquí en color. En rojo. Y ahí está. Si te das cuenta, es exactamente donde está el eje Y. Es una recta que es vertical y que atraviesa el punto donde t era igual a 0, que era el punto en rectangulares 0,0. Fue lo que tuviste aquí. Mira, el punto 0,0. Teníamos una tangente vertical. Y ve cómo con GeoGebra esto se va haciendo bien rápido. Entonces aquí está. Ahora, las tangentes horizontales, en este caso, la primera iba a ser en el punto donde t valía 1 y la otra iba a ser donde t valía menos 1, que sería el punto B y el punto C. Vamos a graficar esas tangentes. Ponemos aquí tangente otra vez. Y aquí en tangente otra vez ponemos punto y cónica. Ahora sería el punto B mayúscula. En la misma curva paramétrica almacenada en A minúscula. Y ahí está. ¿Ya viste? Se trazó tu curva. Otra tangente. Tangente aquí.
Y en este caso sería C mayúscula, coma A minúscula. Y ahí está, otra recta tangente horizontal. Vamos a cambiarle los colores para que las puedas notar un poco más, aunque creo que ya es bastante claro. Está en azul. ¿Tú qué color serías bueno? Un verde. Y la última, que es la que no cambié, vamos a dar en café. Entonces nótalo, ahí lo tienes. Tus rectas verticales y las rectas tangentes en los puntos que ya habíamos determinado. Y observa como lo que te decía, si tienes un valor de t que satisface un mismo punto dos veces, entonces quiere decir que la gráfica está cortando a sí misma. De hecho, si te das cuenta, es una especie como de lazo el que se está creando. Y al cruzarse a sí misma, quiere decir que va a tener dos rectas tangentes, donde nosotros sacamos sus ecuaciones en la primera parte de este ejercicio, concretamente en el inciso A. Aquí está, dos ecuaciones de dos rectas tangentes. Estas ecuaciones corresponden a estas que están realizando aquí. Y bueno, con esto finalizamos este video.